Estaba tirada en los fríos azulejos de la cocina, agarrándome el abdomen mientras un dolor agudo atravesaba mi cuerpo, sintiendo como si un cuchillo se retorciera en mi interior. Mi pequeña hija, Catherine, estaba cerca, con su rostro una máscara de miedo. «Mami, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblando. A pesar de la intensa incomodidad, forcé una sonrisa tranquila. «Estoy bien, cariño. Solo es un pequeño dolor de estómago», mentí, con la esperanza de protegerla de la gravedad de mi situación. Pasos resonaron en el pasillo y mi esposo, Willy, apareció en la puerta, con una expresión de irritación en lugar de preocupación. Estaba ahí, con una maleta en la mano, listo para su viaje. «¿Qué pasa? ¿A mí? ¿Por qué estás en el suelo?», preguntó, su tono más molesto que alarmado. «Creo que es apendicitis, Willy, es realmente grave. Necesitamos ir al hospital», respiré con dificultad, cada palabra teñida de agonía. Él se rió despectivamente, desestimando mis palabras. «¿Apendicitis? Probablemente solo estás exagerando, solo es indigestión». Abrí la boca para discutir, pero un golpe de dolor me silenció. Willy miró su reloj, la impaciencia irradiando de él. «No puedo perderme mi viaje con Carol. Solo llama a un taxi o algo así», sugirió, despachándome como si mi condición fuera solo un inconveniente. La incredulidad me inundó mientras intentaba hablar de nuevo. «Willy, ni siquiera puedo moverme. Catherine está aquí, te necesito», supliqué, la desesperación espesa en mi voz. Él sacudió la cabeza, inflexible. «Probablemente no sea nada. Llama si empeora». Con eso, se alejó, la maleta arrastrándose detrás de él. Me quedé allí, consumida por el dolor, con solo a Catherine a mi lado. Sus pequeñas manos se aferraron a las mías, con lágrimas asomando en sus ojos. «Mami, no te enfermes, tienes que estar bien», sollozó. Reuniendo la poca fuerza que me quedaba, la atraje hacia mí. «Estoy aquí, cariño. Mami está aquí». Con Willy fuera, una sensación de urgencia me invadió. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono y marcaba el único número que sabía que vendría, el de mi hermano, Russell. El teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio de la cocina. «Hola», su voz era un salvavidas. «Russell, soy Amy, necesito ayuda. Creo que es apendicitis. No puedo moverme», logré decir. Cada palabra era una lucha contra el dolor. Catherine se aferraba a mí, su miedo palpable. «Y Catherine tiene miedo», añadí, mi voz quebrándose. Después de una breve pausa, la voz tranquila y reconfortante de Russell llegó. «Voy en camino, Amy, aguanta, estaré allí pronto». Mientras descansaba en el frío suelo de baldosas, cerré los ojos, tratando de soportar el dolor agudo. Catherine permaneció cerca, su pequeña presencia un leve consuelo en medio del caos. En ese momento, sentí un profundo cambio dentro de mí. La indiferencia de Willy en un momento tan crítico no solo era dolorosa, era una traición que marcaba un punto de inflexión en nuestra relación. Mientras esperaba la llegada de Russell, se hizo dolorosamente claro que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Más tarde, en el entorno estéril del hospital, rodeada por el rítmico pitido de las máquinas, un calmado alivio me envolvió. La cirugía para remover mi apéndice inflamado había sido exitosa, pero las cicatrices emocionales que Willy había dejado atrás persistían. Llamé a mis padres para que cuidaran de Catherine mientras me recuperaba. Sus voces estaban llenas de preocupación, y las preguntas no expresadas sobre la ausencia de Willy pesaban en el aire. 2 días después, regresé a casa. El dolor físico ahora un leve malestar, un tenue recordatorio de todo lo que había soportado. La emoción de Catherine al verme volver era un rayo de luz en un día nublado. «Mami, ya regresaste, ¿estás mejor ahora?», su inocente pregunta calentó mi corazón. «Estoy mejorando, cariño», respondí, abrazándola con fuerza, agradecida por su reconfortante presencia. Sin embargo, nuestra pacífica reunión se rompió al día siguiente por el fuerte golpe de la puerta principal. Willy y su hermana, Carol, irrumpieron, con la frustración grabada en sus rostros. «¿Por qué no nos recogiste ayer? Tuvimos que pagar extra por un taxi y los boletos de tren». El tono acusatorio de Willy llenó la habitación mientras entraba en la sala. Una oleada de ira se acumuló dentro de mí ante su osadía. «Bienvenidos de vuelta. Debió ser un gran viaje», dije fríamente, mirándolo a los ojos. Willy se detuvo, sorprendido por mi fría recepción. Incluso Carol parecía sorprendida por la palpable tensión. «¿Qué te pasa? ¿A mí?», exigió Willy, la confusión asomando en su voz. «No pude contenerme más, mientras tú disfrutabas tu viaje», dije, manteniéndome firme en la sala.
mi voz firme pero cargada de ira. Yo estaba en el hospital. Lo miré con furia, así como a Carol, cuyas demandas a menudo habían alejado a Willy de sus responsabilidades en casa. El rostro de Carol se sonrojó, y Willy parecía genuinamente confundido. ¿De qué hablas? Estás bien, ¿verdad?, respondió despectivamente. No se trata solo de estar bien, Willy, se trata de estar presente cuando tu familia te necesita, le respondí, mi frustración desbordándose. Antes de que Willy pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, revelando a Russell, nuestros padres y los padres de Willy. Sus ojos estaban llenos de diferentes matices de ira y decepción, todos fijos en Willy y Carol. ¿Por qué está todo el mundo aquí? La voz de Willy temblaba, su habitual valentía flaqueando bajo su escrutinio. Respirando hondo, reuní mi fuerza para articular el dolor y la traición. Willy, dejaste a Catherine y a mí solas cuando más te necesitábamos. Estuve en el hospital y no estuviste allí. Le conté a todos todo. Willy parecía encogerse bajo sus miradas, su bravura desaparecida. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando un aliado, pero no encontró ninguno. No se trata solo de este incidente, Willy, se trata de todas las veces que has priorizado a Carol sobre tu propia familia, añadió Russell, con el decepcionante peso en su tono. Carol, usualmente tan segura, parecía inquieta, sus ojos parpadeando entre el suelo y las caras molestas a su alrededor. Willy buscaba excusas y justificaciones, pero la tensión en la habitación era palpable. Para mí, este fue un momento decisivo. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo la sombra del descuido de Willy. Era hora de un cambio, hora de defenderme y proteger a Catherine. La reunión terminó sin resolución, pero para mí, marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que ya no toleraría ser ignorada. El mensaje de los eventos del día era claro. Contaba con el apoyo inquebrantable de nuestras familias, y la indiferencia de Willy se había vuelto deslumbrantemente evidente. Mientras se iban, los padres de Willy intercambiaron miradas de simpatía conmigo, un reconocimiento tácito de los fracasos de su hijo. Esa noche, sentí un renovado sentido de propósito. Sabía que mi vida se dirigía en una nueva dirección. Mientras yacía en la cama, las confrontaciones del día se reproducían en mi mente, agitando un torbellino de emociones, ira, decepción y un emergente sentido de empoderamiento. Los verdaderos colores de Willy habían salido a la luz, dejándome claro que era momento de recuperar el control sobre mi vida. Los días que siguieron estaban cargados de palabras no dichas y silencios tensos. Willy trató de mantener una fachada de normalidad, pero el aire entre nosotros estaba espeso de tensión. Durante este tiempo, reflexioné sobre mi profunda infelicidad y la innegable necesidad de cambio. La decisión hacia la que me inclinaba no era fácil, pero se sentía esencial, como si finalmente pudiera respirar después de haberme sentido sofocada durante demasiado tiempo. Una noche, mientras Willy hojeaba despreocupadamente los canales de la televisión, me acerqué a él con un folder en la mano. Mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era inquebrantable. Willy, necesitamos hablar, dije, con la voz firme. Él levantó la vista, la irritación destellando en su rostro. ¿Qué pasa ahora? ¿A mí? Tomando una respiración profunda, le entregué el folder. Yo quiero el divorcio, declaré. Willy me miró, la incredulidad y el desprecio grabados en su rostro. ¿Divorcio? Eso es absurdo. Amy, estás exagerando, replicó. Negué con la cabeza, una oleada de empoderamiento inundando mi ser. No es una exageración. He pensado mucho en esto. Has priorizado constantemente a Carol sobre mí y Catherine. No puedo seguir así. Willy se rió despectivamente, su voz goteando con condescendencia. ¿De verdad crees que puedes manejarlo sola? No seas ingenua. Amy. Sus palabras estaban destinadas a hacerme daño, pero mantuve mi postura. No soy ingenua, Willy. Entiendo lo que esto significa, pero prefiero enfrentar la incertidumbre que seguir siendo invisible en mi matrimonio. Se rió fríamente, el sonido amargo flotando en el aire tenso. Buena suerte, Amy. Te arrepentirás una vez que te des cuenta de lo duro que es allá afuera. Su desprecio solo alimentó mi determinación. La ira surgió en mí, no solo por sus palabras, sino por los años de sentirme relegada. Este momento, lleno de desafíos, marcó un nuevo comienzo para mí, un paso hacia la recuperación de mi vida y mi autoestima. Manteniendo mi compostura, declaré con firmeza, esta es mi decisión y me mantendré firme. Por un breve momento, pareció que Willy podría discutir más, pero en su lugar, se encogió de hombros, una sonrisita arrogante extendiéndose por su rostro. Está bien, hazlo a tu manera, pero recuerda, te lo advertí, dijo despectivamente.
volviendo a la televisión, ignorándome una vez más. En medio de un torbellino de emociones, el miedo estaba presente, pero fue opacado por un abrumador sentido de liberación. Finalmente estaba tomando el control de mi vida, saliendo de las sombras. Al día siguiente, comencé el proceso legal del divorcio. La burocracia y los procedimientos legales se sentían abrumadores, pero mi determinación se mantenía firme. Mis padres y mi hermano, Russell, me brindaron un apoyo invaluable, ofreciéndome ayuda y ánimo en el camino. A medida que el proceso avanzaba, la verdadera naturaleza de Willie se hacía cada vez más evidente. Era despectivo y poco cooperativo, tratando de intimidarme para que desistiera, pero mantuve mi postura, fortalecida por el apoyo de mi familia y un creciente sentido de empoderamiento. Con el paso del tiempo, las grietas en la fachada de Willie se profundizaron. El hombre encantador y seguro con el que me había casado se reveló como egoísta y manipulador, su verdadero yo expuesto para que todos lo vieran. Los procedimientos de divorcio fueron arduos, pero enfrenté cada desafío con valentía. Cada paso hacia adelante era un testimonio de mi renovada determinación. Ya no era la mujer que había yacido ignorada y en dolor en el suelo de la cocina. Estaba recuperando mi vida, mi dignidad y mi felicidad. El proceso de divorcio fue agotador, marcado por los constantes intentos de Willie de socavarme y menospreciarme. En nuestras reuniones, él se burlaba y hacía comentarios despectivos sobre mi crianza y mi futuro sin él. Sin embargo, sus palabras solo alimentaban mi determinación de liberarme de su influencia tóxica. Disfruta tus problemas, Amy, me provocó Willie durante una de nuestras últimas reuniones. Pronto verás lo bien que lo tenías conmigo. Su arrogancia era irritante, pero mantuve la compostura. Preferiría enfrentar desafíos todos los días que pasar un momento más con alguien que tiene tan poco respeto por su familia, respondí firmemente. Por un breve momento, la actitud engreída de Willie vaciló, reemplazada por un destello de ira que rápidamente enmascaró con una risa despectiva. Mi resolución era clara, avanzaba, ya no atada por su desprecio. Podía sentir que mis palabras habían tocado un nervio. El día en que se finalizó el divorcio, sentí una mezcla peculiar de alivio y ansiedad. Finalmente estaba libre de Willie, pero el camino por delante parecía desalentador. Sin embargo, al salir del tribunal, una oleada de liberación me recorrió, revitalizando mi espíritu. En las semanas que siguieron, la vida de Willie comenzó a desmoronarse. Su comportamiento negligente durante nuestro matrimonio y la noticia de nuestra separación se convirtieron en temas candentes entre sus compañeros de trabajo. Aquellos que alguna vez lo admiraron ahora lo miraban con lástima y desdén. Su encantadora fachada se había desmoronado, revelando la mezquindad y el egoísmo que acechaban bajo la superficie. La noticia de nuestro divorcio se propagó rápidamente por nuestra comunidad, gracias en parte a mi primo bien conectado, Willie, que siempre había estado preocupado por su imagen y reputación. De repente se encontró siendo el tema de susurros y miradas de juicio. Carol, también, no fue excluida del escrutinio. Su involucramiento en nuestros problemas maritales se hizo ampliamente conocido, y amigos y vecinos comenzaron a verla con sospecha y desaprobación. El vínculo una vez sólido que compartía con Willie ahora parecía tenso y incómodo. Una tarde, mientras recogía a Catherine de la escuela, noté que el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Escuché una acalorada discusión entre Willie y Carol fuera de su casa, sus voces cargadas de culpa y resentimiento. Esto es tu culpa, eres la razón por la que estamos en este lío. La frustración de Willie era inconfundible mientras su voz se alzaba. No te atrevas a echarme la culpa a mí, Carol respondió con un tono cortante. Su ira era clara. Tú eres el que no pudo mantener unida a su familia. La pelea pública era un contraste marcado con la fachada unida que alguna vez presentaron. La discordia sembrada por sus acciones egoístas finalmente había salido a la superficie, y ahora estaban obligados a enfrentar las consecuencias. Mientras me alejaba con Catherine, una ola de vindicación me envolvió. Willie y Carol estaban cosechando los resultados de sus elecciones, y las grietas en su relación finalmente se habían abierto de par en par. Su caída era enteramente producto de sus propias decisiones. Esa noche, mientras Catherine dormía plácidamente en su habitación, me paré junto a la ventana, reflexionando sobre los tumultuosos meses pasados. El camino había sido largo y doloroso, pero me había llevado a un lugar de fortaleza y respeto propio. No solo había luchado por mí, sino también por el futuro de Catherine. Aunque el camino por delante era incierto, me sentía más preparada que nunca para enfrentarlo, fortalecida por la confianza que había recuperado. Después del divorcio, la vida comenzó a asentarse en un ritmo más tranquilo y satisfactorio. El peso de mi infeliz matrimonio se había levantado, dejando espacio para un refrescante sentido de independencia. Reconstruir mi vida se convirtió en mi prioridad.
y Catherine estuvo a mi lado en cada paso del camino. Conseguir un trabajo era mi principal objetivo, aunque la brecha en mi currículum por años dedicados a la maternidad pesaba en mi mente, pero mi determinación era inquebrantable. Después de varias entrevistas, finalmente conseguí un puesto en una pequeña firma de contabilidad, La Firma, dirigida por una mujer comprensiva que valoraba a las madres trabajadoras. Ofrecía un ambiente flexible y comprensivo. Era exactamente lo que necesitaba. Catherine, también, se adaptó a nuestra nueva vida con la resiliencia que solo un niño posee. Comenzó el jardín de niños, haciendo rápidamente nuevos amigos y abrazando su trabajo escolar con alegría. Su risa y charlas llenaban nuestro hogar, reemplazando la atmósfera tensa que una vez nos sofocó. Sin embargo, a pesar de estos cambios positivos, susurros de mi pasado ocasionalmente encontraban su camino hacia mí. Una tarde, mientras dejaba a Catherine en la escuela, escuché a un grupo de padres hablando. «Esa es ella, Amy. Su esposo ya no podía soportar estar con ella», murmuró uno de ellos. Sus palabras dolieron, pero mantuve la cabeza en alto. El juicio y los rumores eran un precio pequeño a pagar por la paz y la libertad que finalmente había encontrado. Mientras tanto, la vida de Willie continuaba desmoronándose. Su orgullo había recibido un golpe severo, y el hombre que antes era admirado ahora luchaba por mantener su reputación empañada. A través de conocidos mutuos, supe que se había mudado de nuevo con sus padres, un detalle vergonzoso que intentaba desesperadamente ocultar, mientras los ecos del pasado persistían. Este nuevo capítulo en mi vida se erguía como un testimonio de mi resiliencia. Era evidente que un futuro más brillante se avecinaba tanto para Catherine como para mí, sin importar lo que dijeran los rumores. Eventualmente, la verdad sobre la mudanza de Willie con sus padres se hizo ampliamente conocida. La situación de Carol tampoco había mejorado. Su interferencia en nuestro matrimonio había alienado a muchos de sus amigos, y el vínculo que alguna vez compartió con Willie ahora estaba profundamente desgastado. Apenas se hablaban, su relación tensa por la culpa y el arrepentimiento. En cuanto a mí, encontré consuelo en el apoyo inquebrantable de mi familia. Mi hermano, Russell, se había mudado más cerca, convirtiéndose en una constante fuente de fuerza y seguridad. Mis padres colmaban a Catherine con amor y afecto, ayudando a sanar las heridas dejadas por el pasado. Un día, mientras disfrutaba de un momento tranquilo con una taza de café en mi cocina, reflexioné sobre el camino que había recorrido, el dolor, la lucha y, en última instancia, la liberación. Todo había conducido a este momento sereno. No solo había sobrevivido, había salido más fuerte y más segura de mí misma. Mi ensueño fue interrumpido por el timbre de la puerta. Al abrir, encontré a Willie de pie allí, con una expresión de derrota grabada en su rostro. «Amy, lo siento, no me di cuenta de lo que tenía hasta que se fue», dijo, su voz pesada de remordimiento. Su disculpa, aunque tardía, validaba la decisión que había tomado. «Gracias, Willie», respondí suavemente, «pero ya es tarde». He seguido adelante. Al cerrar la puerta en Willie y la vida que una vez compartimos, un profundo sentido de cierre me envolvió. Ese capítulo de mi vida había terminado, y uno nuevo estaba comenzando. En este nuevo capítulo, yo era la autora de mi propia historia, libre de moldear mi futuro como lo deseaba. La voz de Catherine llamó desde la sala, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Caminé hacia ella, ansiosa por abrazar la vida que se avecinaba, una vida llena de posibilidades y esperanza.